Les voy a hablar de la violencia de las epidemias en la época colonial y en el siglo XIX, quiénes eran los culpables. La muerte masiva provocada por las grandes epidemias del pasado solo es comparable en magnitud con la causada hoy por las más cruentas guerras o las grandes catástrofes naturales. Si bien la letalidad del ébola ahora es muy alta, esta nueva enfermedad está muy lejos de provocar la morbilidad causada por las epidemias de antaño. Por su alta incidencia demográfica, las grandes epidemias alteraban forzosamente el transcurrir de la vida en las sociedades del pasado. Las familias se descomponían, quedaban niños huérfanos, había padres que perdían a sus hijos, mientras que la mano de obra se reducía de repente. Pero también las epidemias alteraban la paz social cuando, al buscar el origen de las epidemias, que la medicina de aquel entonces era incapaz de descubrir, las autoridades acusaban a las capas más pobres de la sociedad de haber cuando menos contribuido a su difusión. Bueno, voy a precisar a continuación la incidencia demográfica de las principales epidemias en la Nueva España y en el México del siglo XIX, para después ver cómo alteraban la vida cotidiana, y terminaré explicando la manera como se trataba de controlar esas epidemias, el impacto biológico. Es ya muy conocida la catástrofe demográfica provocada por la conquista del siglo XVI, que causó un descenso sin precedente de la población, la cual se redujo de 90% en 80 años según Cuquet. Pero acerca de la recuperación posterior a 1650 queda mucho por investigar todavía. Se supone que el número de habitantes de la Nueva España pasó de 1 millón a 4 millones en un siglo y medio entre 1650 y 1800, a pesar de las muchas epidemias que siguieron golpeando a la población. Tenemos un panorama mucho más claro de lo sucedido a partir de 1690, cuando se asentaron ya con más regularidad las partidas de entierro en los libros parroquiales. Es en ese periodo que cierra con la última epidemia de cólera de 1854 en Yucatán, que me voy a centrar a continuación. Gracias al trabajo colectivo de los miembros de la Red de Historia Demográfica con sede en México, fundada hace 5 años, hemos llegado a la conclusión que antes de mediados del siglo XIX, las principales epidemias fueron generales en la Nueva España y en México, y que se propagaron probablemente al resto del continente. Pero su letalidad, incluyendo la del cólera, disminuyó después de 1815, y ninguna epidemia grave se propagó por toda la República después de la viruela de 1841. En la primera época, entre 1690 y 1815, los periodos de sobremortalidad en que se desaparecía entre la quinta y la tercera parte de la población, y a veces más en ciertos lugares, era muy común, pero luego repuntaban las segundas nupcias y los bautizos, que compensaban las pérdidas, y por esta razón seguía aumentando lentamente la población. Hay que señalar también que ni el sarampión ni la viruela eran epidemias solamente infantiles. En el siglo XVIII también atacaban a los adultos. A pesar de ello, en la Nueva España no hubo generaciones huecas, lo que se repite es por aplicar un modelo europeo. Cuando el Tlaxahuatl, que se ha identificado con el tifo exantemático, y el sarampión perdieron fuerza después de 1815, y a partir de 1804 se comenzó a propagar la vacuna contra la viruela, apareció una epidemia nueva, el cólera. Pero la incidencia de esa epidemia fue desigual. Al atacar por primera vez, generalmente moría 10% de la población. Sin embargo, el cólera en 1833 acabó con la cuarta parte de los habitantes de la ciudad de Campeche, que volvió a tener el mismo volumen 70 años después. En 1851 tocó el turno a los poblados de la Sierra Tarahumara en el norte de México, y algunos perdieron la mitad de su población por causa del cólera. No hay que tomar en cuenta, por otra parte, que las enfermedades epidémicas adoptan diferentes formas más o menos graves. Como se puede observar en esa línea del tiempo, el periodo de 1761 a 1799 fue particularmente crítico en la Nueva España, y muy probablemente se estancó la población. Puse arriba las epidemias que pudieron haber erradicado cuando menos a la quinta parte de los habitantes de un poblado. Las epidemias de Tlaxahuatl fueron desde luego más graves porque afectaban sobre todo a la población adulta. Por lo tanto, la viruela como el sarampión provocan inmunidad, de modo que su incidencia fue más marcada cuando habían transcurrido muchos años en que aparecieran. Por el mismo motivo volvían a presentarse más o menos cada 10 años, cuando había un volumen suficiente de población susceptible de ser infectada. De hecho, la viruela era la más mortífera de todas las epidemias. La vida cotidiana alterada. La merma poblacional por epidemias
tenía desde luego consecuencias dramáticas para los dueños de hacienda y en particular para los mineros. En San Felipe Real de Chihuahua, por ejemplo, para contar con una cantidad suficiente de operarios se recurría a una cantidad mayor de trabajadores forzados. Después de que descendiera la población durante la epidemia de viruela de 1780, que fue una de las más graves, 4 años después, cuando menos la cuarta parte de los operarios de Chihuahua eran indios provenientes de lugares situados a veces a varios centenares de kilómetros en la Sierra Madre Occidental, que las autoridades locales acuartelaban en la villa para repartirlos a los mineros, igual como en Zacatecas en el siglo XVI. Esta situación era tal vez mucho más general de lo que se cree. Al final del periodo de epidemias de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando los mineros obtuvieron su propio tribunal y ganaron poder, las ordenanzas de minería de 1786 impusieron de nuevo los repartimientos de trabajadores forzados hacia los reales de minas en toda la Nueva España. Además, después de cada epidemia solía suceder una crisis de subsistencia por la falta de cosecha, por la falta de brazos, ¿no?, para labrar el campo. Y entonces había una compra forzada en los pueblos de indios, en particular de maíz, desde luego. Bueno, sobre las epidemias de los siglos XVI y XVII no queda mucha documentación, porque además los registros parroquiales son deficientes y no recaía la tarea de controlar y mucho menos de prevenir las epidemias en las autoridades de la época. Las epidemias se consideraban como un castigo divino, igual que los problemas con los volcanes o las catástrofes naturales. De modo que fuera de las partidas de entierros es muy poca la documentación que queda sobre las catástrofes epidémicas. La Iglesia organizaba rogativas y procesiones para pedir perdón por los pecados de los hombres y detener así la ira castigadora de la divinidad. Pero si se imponían cuarentenas, estas nunca fueron estrictamente impuestas y prácticamente cesaron en el siglo XIX, cuando dominó la teoría miasmática, que sostenía que las epidemias se propagaban por los malos olores, las inmundicias y el agua estancada. Y esas ideas tuvieron consecuencias favorables sobre la higiene, pero no sobre la mortalidad, como se podrán imaginar. Bueno, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII aparecieron nuevas medidas para protegerse de la viruela, la epidemia más mortífera. Las autoridades civiles actuaron de manera creciente para tratar de controlar las epidemias de viruela que afectaban de golpe a la población y solían durar entre 2 y 3 meses. La primera medida fue la variolización, aplicada desde 1795 en todas las diócesis donde los obispos eran ilustrados, pero esta medida daba mucho miedo. Además fallecía siempre 3% de los inoculados. Se inocularon costras de variolentos en pequeñas incisiones de manera masiva a la población del norte de la Nueva España y también en la región de Tehuantepec, lo cual impidió en el norte la propagación de la viruela en 1798-1799, mientras que en el centro del virreinato, donde los médicos peleaban acerca de la ortodoxia religiosa de la medida, fue particularmente afectada. Todavía a principios del siglo XIX, la aplicación de la vacuna contra la viruela era considerada por todas las personas que no compartían o desconocían todavía las ideas desarrolladas por la Ilustración, entre ellos muchos médicos, como un acto impío porque iba en contra de la voluntad divina, además de que el fluido provenía de las vacas. El Papa también al principio prohibió la vacuna. Las medidas que se comenzaron a tomar con mayor frecuencia en la segunda mitad del siglo XVIII trastornaban la vida cotidiana y no era fácil aplicarlas sin violencia. Hubo resistencia contra la propagación del fluido vacuno, que se difundió muy despacio. En ese caso, el 1% de los vacunados perecían y se hizo obligatorio hasta el siglo XX. Durante las epidemias, se trataba de aislar a los enfermos enviándolos a lazaretos ubicados dentro de las poblaciones, donde se les trataba de curar, aunque poco era lo que podían hacer los médicos de aquel entonces. Era muy conocido que a pesar de la alimentación y de las cobijas que se les daba a los enfermos, la mortalidad en esos lazaretos era muy grande y las familias trataban por todos los medios de ocultar a los enfermos para que escaparan a una muerte segura, poniendo al mismo tiempo su vida en peligro si se quedaban en la casa. En el siglo XVIII, para descubrir a los que estaban escondidos, se nombraba en cada cuartel de las ciudades a un responsable que recorría las calles y entraba en las casas a la fuerza en esas visitas
visitas domiciliarias para empadronar a los enfermos y enviarlos a los lazaretos. En cambio, los enfermos ricos, cuyos familiares tenían los medios para contratar a un médico y asegurar su alimentación y abrigo, pues se quedaban en casa. Además, se prohibía vender la ropa de los muertos, pero era muy difícil impedirlo en razón de su alto precio. También se prohibía las misas de cuerpo presente, quitándoles a los deudos ese prometedor rito de pasaje para que el muerto alcanzara la vida eterna. Más difícil aún fue ordenar que se enterraran los muertos fuera de la iglesia y en tumbas profundas, en especial en el caso de los ricos que querían estar lo más cerca posible del altar y pagaban mucho para lograrlo. Dos ejemplos. El gobernador de Puebla fue enterrado en la iglesia durante el Correra de 1833. Todavía en el Correra de 1851, en Hermosillo, Sonora, un grupo de devotos se enfrentó con éxito a las autoridades civiles para sepultar al cura de la parroquia en el templo. Y después de que se acabara la epidemia, hubo muchas misas de acción de gracia en todo México, lo cual muestra una vez más que la gente seguía creyendo en la intercesión divina. Bueno, los pobres eran los culpables. Al dejar de considerarse poco a poco las epidemias como castigos divinos, se buscó su origen en las condiciones ambientales al calor de las teorías miasmáticas. Se quemaba ocote en las calles, se embarraban las paredes de las casas con carbonato de cal y vinagre, se limpiaban las cloacas y se retiraban todos los días las inmundicias de la vía pública. Dado que se había constatado que los pobres durante las epidemias morían proporcionalmente en mayor cantidad, no siempre porque contraían con más facilidad las enfermedades, sino en buena parte por las causas secundarias, se sospechaba que ellos representaban siempre un peligro latente para toda la sociedad. La violencia se ejercía con más frecuencia en el siglo XIX contra los pobres, cuando se atribuyó, sino la causa, cuando menos la propagación de las enfermedades epidémicas a los malos olores. Destruyeron las viviendas de todo un barrio llamado el Puerto de Cochinos, probablemente por ahí porque se criaban puercos, donde la mortalidad había sido particularmente alta, para eliminar lo que se consideraba un foco de infección. El responsable de la propagación del cólera era muy probablemente la fuente en la que se abrevaba la gente, pero se desconocía el papel del agua en la transmisión de la enfermedad en esa época. Sin embargo, desde el siglo XVIII, los ilustrados luchaban por la limpieza del agua en las ciudades, y el problema eran otra vez los pobres. No tenían pozo en casa, tomaban el agua de los ríos y se bañaban en su corriente, ensuciándola, además de usarla para lavar la ropa. Cuando se desató la epidemia de cólera, se aconsejaba bañarse 2 veces a la semana y andar con ropa limpia. Los pobres no podían hacerlo, por lo que se pensaba que por ellos aumentaba el peligro de que se propagara el mal. Durante las epidemias solían cerrarse también las cocinerías, jabonerías y curtidurías, donde laboraban también personas humildes porque contaminaban mucho el agua, y dejaban de fabricarse adobes porque en las ladrilleras se acumulaba el agua estancada. Bueno, en las juntas de sanidad, órgano de gobierno que instituyó la Constitución de Cádiz y que siguió existiendo durante el México independiente en todas las ciudades, trataba de preconizar también una mejor alimentación, porque se creía que la difusión de las enfermedades dependía en buena medida de lo que se consumía. En el siglo XIX, a los enfermos de los lazaretos se les daba alimentos considerados nobles y sanos, y además que eran caros, como el trigo y la carne de carnero o el chocolate. Se trataba en general de evitar los alimentos de origen americano, a excepción del chocolate, una bebida ya muy apreciada en Europa, y del maíz, sin el cual muchos hubieran muerto de hambre. Las ideas en boga acerca de la buena alimentación hacían que se prohibiera comer quelite, frutas, en particular frutas verdes, y dejar de consumir frijol y chile, ingredientes de rigor en todas las comidas del pueblo. También se tenía que dejar de tomar alcohol cuando la ingesta de mezcal y de pulque era muy común entre los pobres. Se consideraban peligrosos los alimentos descompuestos a los que recurría siempre la plebe cuando sufría escasez, como solía suceder en tiempos de epidemia. Bueno, para impedir que la gente comiera alimentos que pudieran favorecer el desarrollo de las epidemias, la violencia se desataba en contra de las personas humildes. A mediados del siglo XIX, también en Chihuahua, se destruyeron todos los plantíos de sandía, fruta que crece en abundancia en ambientes desérticos cerca de las corrientes de agua, y en Guadalajara se cortaron todos los árboles frutales como una medida desesperada para contrarrestar la propagación del cólera. Y en ambos casos se decía que eran una fuente de alimentos importantes para los pobres. En cuanto a la supuesta generosidad de los ricos durante las epidemias, incluyendo a la iglesia que vendía alimentos en la casa del diezmo a menor precio que en la alhóndiga y distribuía alimentos todos los días a los necesitados, se debe sobre todo a su deseo de protegerse del mal. La gente acaudalada aprovechaba además su puntual
magnanimidad para aparecer también en el periódico local cuando estos comenzaron a publicarse en el transcurso del siglo XIX. Bueno, en resumen, a la violencia propia de las epidemias se añadía la violencia social en la que los pobres eran las principales víctimas. Pero la memoria de esos acontecimientos, cuando menos en México, está apenas en proceso de reconstrucción. Ni siquiera aparecen en los libros de texto las fechas de las principales epidemias y sus consecuencias tanto biológicas como sociales.